Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad. En los últimos vídeos estamos viendo cuáles son las estrategias de dominación que tiene esta sociedad totalmente podrida y corrupta en esta falsa democracia en la que estamos viviendo. Y estamos viendo, bueno, pues como en vídeos anteriores os hablo de cómo nos idiotizan a través del entretenimiento vacío, de cómo a través de crear una sociedad medicalizada, bueno, pues nos enferman aún más, o de cómo los productos alimenticios hacen que nos aborreguen y por supuesto nos dañen la salud aún más, cómo también el trabajo a largo plazo nos mata. Bueno, pues como todo este sistema que se ha creado y que tenemos que creernos porque sí, porque no hay otra forma porque no hay otras alternativas, porque nos han aborregado de tal forma que parece que no hay alternativas al sistema que vivimos. Bueno, pues otra vía o otra estrategia de dominación sin duda alguna es la educación. La educación que nos roba, en definitiva, la consciencia, el tiempo y la vida, como diría el psiquiatra Claudio Naranjo. Por lo tanto, o cambiamos la educación que tenemos o se nos va a la mierda nuestra configuración psicológica, nuestra psique, en definitiva. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabemos a través de todo esto que lo que tenemos que hacer es que la problemática realmente de la educación en la que estamos es que se nos fuerza a defender un tipo de educación que lo que hace es crear, por supuesto, un sistema de creencias que va asociado al sistema en el que estamos. El sistema crea una serie de valores y esos valores los muestra desde que somos pequeños en nuestro sistema educativo, pero además es un sistema totalmente desmotivante. No es un sistema que está al servicio de la evolución humana, sino al servicio de socializarnos para ser objetos de producción. Esta educación que nos domestica, de generación en generación, para que sigamos siendo corderos manipulables pues, por esta sociedad a través de esta educación que tiene una pinza o tiene una relación directa con los medios de comunicación masivos o oficiales. Así que esto socialmente nos daña. Esto lo que hace es que nos mete en la cabeza, la educación nos mete en la cabeza una manera de percibir las cosas que es la manera que le interesa que percibamos las cosas al sistema, a la burocracia, a los gobiernos, a los estados, y que nos haga evolucionar en consonancia con los valores de la sociedad imperante. Así que esto ha ido creando una educación que ha ido fomentando la crisis profunda de valores en la que estamos, una crisis que yo hablaría de una crisis de conciencia provocada por el sistema educativo y que, en cierto modo, es una educación que fomenta el desarrollo económico de la persona. O sea, del sistema, mejor dicho, para que la persona haga en consonancia y siga la misma trayectoria y el mismo esquema económico que esta sociedad. ¿Cómo es ese sistema? Un sistema que le enseña a la gente a aprender, a memorizar para cubrir y cumplir con unos exámenes. Nada de pensar por sí mismo, nada de hacernos críticos con lo que estamos viendo, con la realidad, nada de eso. No se pide ningún tipo de entendimiento y comprensión de lo que estás estudiando, sino que solamente se mide la capacidad de repetir. Ridículo totalmente. Estamos perdiendo una cantidad de energía en memorizar algo que con el tiempo lo vamos a perder. Una educación basada en la información, no una educación basada en el aspecto integral de la persona,
en la búsqueda de la conciencia, en la búsqueda del ser, en la búsqueda del aspecto emocional, en la búsqueda de la mente profunda. Nada de eso. Una educación que nos hace idiotas, como os he comentado en otro mail anterior, en otro vídeo anterior, tradicionalista, autoritaria. Y digo autoritaria por lo que estamos viendo en los colegios ahora mismo, con la que está cayendo a nuestros hijos, y que echa por la borda toda educación que atienda al mismo sentido de la vida. Es una educación que busca la utilidad práctica para que luego seamos objetos de producción a través de un trabajo y estemos ya toda la vida metidos en ese loop, en esa repetición de nuestro día a día. Es una educación que educa a la gente para que no tenga sentido. Es una educación que nos hablan de una educación de valores donde no hay valores, o donde los valores están lejos de transformar la sociedad y por lo tanto a la persona, al ser humano, sino que nos daña porque nos genera carencias, porque nos genera desequilibrios en nuestros niños, por ejemplo, porque no pueden aprender inteligencia emocional, por poner un ejemplo, porque no pueden, porque no es una educación que le dé a la persona valores de libertad, de capacidad de autoconocerse, de reconocer nuestra propia afectividad, una educación basada en el amor. No. Es una educación basada en que sigamos domesticados y criados con esos instrumentos de dominación. Hacia una sociedad cada vez más enferma. Y donde, como decía antes, es una educación tremendamente instrumental, práctica, asociada cada vez más a la tecnología, alejada del afecto y de la sabiduría digamos, de la integralidad de la persona, ¿verdad? Y una educación que lo que le tiene miedo es a que la gente tenga voz y tenga conciencia. Y como ni la clase política ni las élites están dispuestas a apostar por un tipo de educación así, nos sumergen en un mar de conceptos, nos aprisionan en definitiva en lo intelectual y nos alejan del verdadero concepto que tiene que tener la educación, que es el desarrollo humano como clave para que encontremos la belleza de la vida, como para que encontremos el verdadero poder interior que tenemos cada uno de nosotros y para que encontremos, por supuesto, también el espacio de belleza de la Madre Tierra. Nada de eso, porque la educación en cualquier espacio o rincón del mundo es un jodido desastre. Por lo tanto, mientras no rompamos esta educación hacia una educación que no nos deteriore nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro planeta, no podremos vivir en paz
y vivir de forma equilibrada y armónica. Por lo tanto, tenemos, en definitiva, que basarnos en tener una educación de nuestra vida, una educación basada en la vida, basada en el espíritu y en nuestro ser, como la llave para acceder a lo que realmente es el ser humano. Y mientras no cambiemos el paradigma de la educación, seguirán idiotizándonos y por lo tanto la educación seguirá siendo también una estrategia de dominación y esclavización. Así que, despierta.